Kairos es un equipo de líderes educativos de diferentes partes del mundo, comprometido con la transformación de la educación como pilar fundamental para la construcción de una nueva sociedad en la que nadie se quede atrás. Y mediante Kairos TV se va a promover un movimiento y acciones a nivel macro, meso y micro en el mundo por la implementación del tercer contrato social de la educación, que es la ruta para un futuro que ya llegó. Una educación inclusiva, innovadora, motivadora, con calidad, pertinencia y responsabilidad, sustentada en valores, habilidades y capacidades. El tercer contrato social de la educación no le pertenece a nadie en particular, sino a la sociedad en su conjunto, a esta y a las futuras generaciones que tienen derecho a una vida mejor y más digna. Este será un espacio abierto e interactivo en el que todas las personas del mundo están invitados a participar activamente con sus preguntas o comentarios. Kairos TV se transmitirá en vivo todos los sábados a las 18 horas del meridiano de Greenwich GMT y estará de manera permanente disponible en el canal de YouTube de Kairos. Para hacer realidad la transformación educativa como pilar fundamental en la construcción de una nueva sociedad en la que nadie se quede atrás, Kairos TV va a promover el debate sobre estrategias y acciones concretas referidas a los siguientes temas: las políticas y estrategias a nivel internacional, regional y nacional, el rol de las autoridades institucionales, el rol de los sindicatos y gremios, el rol de los estudiantes, docentes y no docentes, la epistemología, pedagogía y didáctica para la nueva educación, la implementación concreta de las diversas modalidades de aprendizaje virtual, presencial e híbrido, sobre el rol de los actores económicos y sociales, empresas, organizaciones sociales, familias, gremios de profesionales, etc. Vamos a promover la divulgación y articulación de experiencias innovadoras en el área de educación y el establecimiento de redes entre los actores que promueven para propiciar alianzas y desarrollar sinergias entre ellos. Buenos días a todos y todas quienes nos ven en directo y a quienes nos verán en diferido en Kairos Educación TV. Es para mí un gusto saludarles en mi carácter de coordinador general de Kairos y en representación de ese extraordinario equipo de líderes educativos del mundo entero, comprometidos con la transformación de la educación como pilar fundamental para la construcción de una nueva y mejor sociedad en la que sea cierto que nadie se quede atrás. Hoy tendré el gusto de manera muy breve y resumida de hablarles de lo que fue la Cumbre Mundial para la Transformación Educativa, realizada del 16 al 19 de septiembre recién pasado en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. En primer lugar, quiero destacar y reconocer la convocatoria realizada por el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, desde la Asamblea General de las Naciones Unidas realizada el año pasado, en septiembre del año pasado, y también el trabajo de la vicesecretaria general Amina Mohamed, quienes han puesto mucho empeño para poder impulsar las urgentes necesarias en la transformación de la educación para que ésta realmente pueda contribuir a enfrentar los retos históricos, los retos presentes y los desafíos futuros que tiene la humanidad entera, los países, las comunidades, las familias y las personas. Aprovechando el vertiginoso avance de la ciencia y la tecnología, la diversidad y riqueza de saberes y, por supuesto, enfrentando un mundo caracterizado por la incertidumbre y también por los acelerados cambios en el mundo del trabajo.
Cuando se convocó la Cumbre Mundial para la Transformación Educativa por el secretario general el año pasado, no habían sucedido algunos hechos que han cambiado muchas cosas en el mundo. Ya por supuesto la pandemia estaba en marcha, ya teníamos trágicos resultados de la misma en términos personales, económicos y sociales, pero aún continuaba. Pero sumado a los efectos que ya teníamos, más los efectos que aún tenemos y seguiremos teniendo de la pandemia, en febrero del año 2022 dio inicio la guerra en Ucrania, que ha tenido, tiene y tendrá graves consecuencias para la humanidad entera. Pero también se produjeron algunos hechos con coincidencias desafortunadas que afectaron la llamada Cumbre Mundial para la Transformación de la Educación, como fue el fallecimiento y funerales de la reina Isabel II, que coincidieron exactamente con el periodo de la realización de la cumbre. Pero también se realizaron algunos eventos de carácter importante, como fue la tercera Conferencia Mundial de la Educación Superior realizada en Barcelona, España, por convocatoria de la UNESCO en conjunto con el gobierno español, la Generalitat de Cataluña, la propia alcaldía de Barcelona y la Asociación de Universidades Públicas de Cataluña. Y en este momento no voy a hacer referencia a muchos detalles que podrían ser analizados de cara a lo que fue la tercera cumbre, la Cumbre Mundial de la Transformación de la Educación. Pero quiero, sin embargo, en primer lugar, destacar, reconocer la visión y el compromiso del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, y de la vicesecretaria general, Amina Mohamed, para convocar esta cumbre y trabajar en su organización. La cumbre tuvo varias líneas de acción. Solo las mencionaré y los detalles pueden ser encontrados fácilmente en los propios documentos de las Naciones Unidas o en múltiples artículos en la Internet. Pero los 5 ejes de trabajo, las 5 líneas de acción sobre las cuales se trabajó del 16 al 19 inclusive en esta cumbre, fueron el primero como referido a las escuelas inclusivas, equitativas, seguras y saludables. El segundo, aprendizaje y competencias para la vida, el trabajo y el desarrollo sostenible. Este fue visto desde un punto de vista particular, no con la visión integral, pero lógicamente el tema del emprendedurismo, el tema de la economía verde, el tema climático, etcétera, fue abordado. Pero lógicamente creemos que se quedó corto, dado que no abordó la dimensión integral que tiene la educación para el desarrollo de las personas, la familia, las comunidades y la sociedad. Pero fue un tema importante en todo caso. Otro aspecto que también fue abordado, el tercer punto, fue el de docentes, enseñanza y profesión docente. En este caso particular, yo quiero llamar la atención que podría pasar como un hecho sin mayor relevancia, pero que a mi criterio hay que tener extremo cuidado. En primer lugar, se enfatizó y se tomó en cuenta la participación de los individuos, pero ignorando o soslayando la participación de las entidades colectivas que representan a la comunidad educativa, como los sindicatos, como las federaciones de sindicatos, como las organizaciones estudiantiles. Y eso puede ser una acción positiva si lo vemos de los individuos, pero también puede ser una trampa consciente o inconsciente a la que hay que tener cuidado. Porque uno pudiera dejarse impresionar por un número de personas participantes, pero que al final, si no tienen ese carácter de representatividad colectiva, pueden representar apenas una mínima fracción
de trabajadores docentes, de trabajadores no docentes, de estudiantes de una región y del mundo. Lo ideal es combinar ambos aspectos. Pero tanto en la tercera Conferencia Mundial de la Educación Superior realizada en Barcelona como en esta cumbre, se enfatizó en los individuos y se obvió en gran medida la participación de los sindicatos, Federación de Sindicatos y Organizaciones Estudiantiles. Como digo, este es un tema que creo que hay que tener mucho cuidado porque pudiera ser consciente o inconscientemente una trampa peligrosa para evitar el abordaje desde las instancias organizadas, estructuradas y consolidadas de los trabajadores y trabajadoras y estudiantes. El otro punto fue el punto 4, lo referido al aprendizaje y a la transformación digital. Todos sabemos que ya la educación tiene que ser enfocada ya no en la enseñanza, sino en el aprendizaje. Ya no en la transmisión de grandes volúmenes de contenidos, sino el desarrollo de las capacidades y muchas de ellas incluso las llamadas soft skills o competencias blandas, que ya estamos conscientes que son realmente competencias esenciales para garantizar el éxito presente y futuro de las personas, la familia y la sociedad, combinada con valores y las competencias, habilidades y destrezas requeridas para poder hacer un desempeño exitoso de una profesión que lógicamente es muy diferente si hablamos de un médico, un arquitecto, un abogado, un periodista o una persona que a nivel técnico básico o técnico medio hace su función social y económica. Pero por otra parte también el tema de la transformación digital. A esta altura, y sobre todo producto de la pandemia, quedó en evidencia la extrema importancia de la educación llamada online o educación en línea, educación virtual, y sobre todo ahora la llamada educación híbrida que toma en cuenta y potencia todos los aspectos de la infotecnología, pero lo combina con la necesaria presencialidad, porque la educación es más que conocimiento, sino esa interacción social que se complementa de manera importante por la virtualidad, pero que la presencialidad sigue siendo de gran valor e importancia, insustituible por la tecnología. Entonces, esa combinación es importante. Pero por otra parte, el aspecto de la transformación digital es un aspecto muy importante, porque también la pandemia evidenció las enormes brechas digitales asociadas a las brechas sociales que existen en grandes regiones del mundo, América Latina y el Caribe, África, algunos sectores de Asia, etc. Cobertura física, pero también cobertura económica y cobertura tecnológica, porque puede estar la fibra, pero si no existe la capacidad económica o no se tienen la suficiente número de equipos o las capacidades de esos equipos para tener acceso en calidad adecuada, pues aún así se genera una brecha. Pero además de eso está la brecha de uso. Aún quienes tenían acceso a las tecnologías y tenían equipos, había una brecha de uso y que por tanto requiere resolver los aspectos de acceso físico, acceso tecnológico, acceso económico y el desarrollo de las capacidades y competencias para potenciar las tecnologías de información y comunicación para poder acceder a los conocimientos y saberes del mundo, pero también para poner a disposición los conocimientos, saberes de las personas, las comunidades, los países y las regiones, que se produzca un verdadero intercambio en todas las direcciones y no simplemente en una dirección que podría ser contraproducente contra la educación realmente pertinente. Entonces, es un reto de los organismos internacionales, es un reto de los gobiernos, es un reto también de los gobiernos nacionales y locales, de las familias, el tema del acceso. Y es un reto de la educación, el desarrollo de capacidades y competencias para potenciarlas en función no de la transmisión, sino de la educación y el desarrollo de capacidades, competencias y valores por la vía virtual. Y lógicamente que no solamente desde el punto de vista de la comunicación, también estamos viviendo
que mediante la comunicación también se puede potenciar el desarrollo de la nanotecnología, el desarrollo de la biotecnología, el desarrollo de la connotecnología y de la propia infotecnología, así como de otros aspectos fundamentales desde el punto de vista científico, tecnológico y saberes en el mundo. Hay una enorme brecha, un enorme reto, un gran camino por recorrer, para el cual la educación, entre otras cosas, y de manera fundamental, es clave para poder lograrlo. Y un quinto aspecto muy importante que fue abordado es el tema del financiamiento. El financiamiento ya tenía una enorme brecha antes de la pandemia. Durante la pandemia se agudizó porque el financiamiento y los aspectos económicos tienen una implicación en los trabajadores y trabajadoras, en los estudiantes, en la familia, en las comunidades, en los países y en la sociedad entera. Eso es importante. Y ese problema del financiamiento se ha visto agudizado por los efectos directos e indirectos de la pandemia e incluso ahora también de la guerra, más todos los otros efectos que ya teníamos desde antes de la pandemia. Y esto está afectando seriamente y hay muchos países en que ya se ha planteado reducciones para la educación en cuanto a sus presupuestos o estancamiento nominal, que en términos reales, producto de la inflación y del deslizamiento de la moneda, significa una real disminución de los recursos destinados para la educación, con lo cual podría no solamente no reducirse, sino ensancharse una brecha de cobertura, inclusión y calidad de la educación. Este es un reto que debe ser asumido con plena entereza, porque difícilmente podemos aumentar cobertura, inclusión, calidad, pertenencia a la educación si no tenemos un mejor y mayor financiamiento, y por supuesto si no tenemos la capacidad de hacer el uso más eficiente y siempre totalmente transparente de los recursos destinados a nivel internacional, nacional y local de esos recursos. Esta cumbre se desarrolló en 3 días. Bueno, el primer día, que estuvo centrado en lo que se llama como la movilización, pero un énfasis particular en los jóvenes. Y hay que destacar la visión y compromiso de los jóvenes, que, como lo hemos dicho en Kairos, son el presente y el futuro de la sociedad, en combinación con la experiencia de las personas que tienen también visión y compromiso, indistintamente su edad. El posicionamiento de los jóvenes y el aporte de discusión de los jóvenes fue determinante y será determinante para enfrentar los retos pasados, presentes y futuros en todos los ámbitos que tiene la sociedad. El segundo día fue, ¿cuáles son las posibles soluciones? Se presentaron experiencias diversas de funcionarios, de ministros, de organizaciones de la sociedad civil, etcétera, etcétera. Pero todavía también ahí, una vez más, hizo falta la visión desde las estructuras organizadas, estudiantiles, docentes, no docentes, para poder realmente plantear ese intercambio de experiencias positivas, de dificultades, el aprendizaje de lo que ha salido bien, pero también el rico aprendizaje de aquellas cosas que no han salido bien en un lugar, en un momento, pero que pueden salir bien en otro momento o en otro lugar, y de las cuales en todo caso hay que aprender. Y un tercer día, que en lo personal era la verdadera cumbre, donde muchos teníamos la expectativa que los jefes de Estado y de gobierno se sentaran a debatir sobre el papel y la importancia de la educación, de apoyarla no solamente en términos, por supuesto, de recursos financieros, sino también de todo el apoyo político, legal, facilidades que requiere la educación para poder, una vez más, elevar inclusión, cobertura, calidad, pertinencia e impacto en las personas, familias y sociedad. Sin embargo, pues esa cumbre no se dio. Sinceramente, y siendo no a medias tintas, como decimos, no hubo cumbre. En su tercer día no hubo cumbre de líderes que se sentaran alrededor de una gran mesa o de un auditorio para discutir y comprometerse.
Realmente hubieron discusiones de los ministros, de representantes del sector privado. Fundamentalmente el sector privado tecnológico tiene sus propios intereses económicos, de los sectores sociales que tienen legítima trayectoria y visión. Y los ministros, por supuesto, con excelentes presentaciones, pero cada quien haciendo su presentación sin hacer una verdadera discusión y acuerdo sobre el tema, en gran medida, como ya lo expresé, vinculado a la crisis que tiene el mundo por la pandemia, por la guerra y el contexto exactamente en el día que estaba prevista la presencia de los líderes, que era el funeral de la reina Isabel II, y los medios de comunicación y las redes sociales y todo el mundo estaba concentrado, desafortunadamente, en lo que fue en lo que eran los funerales de la reina, y no un tema de carácter estratégico para el mundo como es la educación, incluyendo ciencia, tecnología e innovación. Entonces, yo creo que si lo vemos desde la presencia de los líderes máximos decisores, pues yo diría que lamentablemente no se produjo, a pesar del interés, del empeño que le puso el secretario general y la vicesecretaria general, y una vez más reconocemos y valoramos, pero no se dio lo que todos esperábamos que se diera, y fue una discusión y un intercambio rico desde el punto de vista académico, científico y técnico, y en gran parte una discusión y un convencimiento entre convencidos, o discusión entre personas que al final tienen y tenemos un rol importante, pero que no somos los que lideramos las políticas de los países, de las regiones y del mundo. Esta era una gran oportunidad, pero se juntaron una serie de factores que impidieron, y que a mi criterio, desde el punto de vista máximo, hizo que fracasara la cumbre desde el punto de vista de la discusión política. Como digo, aunque haya tenido una enorme riqueza en la discusión académica y técnica, pero no es lo que esperábamos en la discusión política, y lógicamente en este contexto en que también se requiere una verdadera visión y acción multilateral democrática, contraria a los intereses que actualmente rigen el mundo por los llamados, por nuestro apreciado amigo Federico Mayor Zaragoza, sus grupos plutocráticos, y por esa lucha donde se está invirtiendo más en armas, destrucción y muerte, y se están reduciendo o estancando los presupuestos para educación, ciencia, tecnología e innovación. Pero claro, también hay otros cambios. Por ejemplo, el Brasil, que es un gran país, no solamente en América Latina y el mundo, en América Latina y el Caribe, sino para el mundo, no es sinónima la realidad que tenía o que tiene hasta diciembre de este año a la que va a tener el próximo año. Afortunadamente tenemos la confianza en que el nuevo gobierno es un gobierno que ya ha demostrado compromiso con la educación, la ciencia, la tecnología, la innovación, valoración y respeto para la comunidad educativa y para la autoridad educativa. Entonces son contextos que también no estaban cuando se dio ni la convocatoria el año pasado, ni la cumbre este año, y ojalá que eso avance en sentido positivo para que se fortalezca la educación a nivel de los territorios, de los países, pero que también que se fortalezca la integración a nivel de las regiones. Entonces, hay nuevas oportunidades, pero también hay nuevos riesgos, nuevos problemas y nuevas dificultades. Lógicamente, como Kairos, que ya habíamos planteado y también planteamos y presentamos al secretario general Antonio Guterres y a la vicesecretaria general Amina Mohamed, el tercer contrato social de la educación ya realmente recoge los retos económicos, sociales, ambientales y humanos que ya teníamos, que se agudizaron o se replantearon con la pandemia y ahora con la guerra, pero que tiene una absoluta y total validez, porque realmente se ha planteado en el mundo la necesidad de un tercer contrato social. Y como parte de ese tercer contrato social, yo diría como parte fundamental, un nuevo contrato social de la educación que ya Kairos ha planteado, y que su santidad el Papa Juan Pablo II ha llamado un nuevo pacto por la educación. Entonces, en el caso de Kairos, planteamos en el tercer contrato social de la educación la necesidad de fortalecer aquellos aspectos que tienen que ver con valores que tanto hacen falta para construir una nueva y mejor sociedad en este momento en que la confrontación
y la devastación prevalece, y donde hay amplísimos sectores en condiciones de pobreza, extrema pobreza, marginación, y que se han visto incluso, contrario, reducirse ampliados, productos de la crisis que ya hemos mencionado. Pero también el desarrollo de las competencias, capacidades y habilidades para desarrollar exitosamente su profesión u oficio, y el desarrollo de las llamadas competencias blandas o competencias esenciales para poder enfrentar un mundo caracterizado por la incertidumbre, unos cambios vertiginosos en el mundo del trabajo, y que permita también, digamos, potenciar a cada persona desarrollando su propio proyecto de vida, pero desde una perspectiva no egoísta, no individualista, sino valorando la individualidad con una visión y compromiso social a nivel territorial, pero también ahora a nivel mundial. Entonces, creo que hoy más que nunca es pertinente también el planteamiento que ha hecho Kairos, aún desde antes de los últimos acontecimientos, del tercer contrato social, que, como decimos, es el camino o es la ruta para un futuro que ya llegó y que ha sido promovido y está siendo y seguirá siendo promovido por Kairos, pero que no pertenece a Kairos, sino que pertenece a esta y las futuras generaciones que estén comprometidas con una mejor educación, con educación con más calidad, con más pertinencia, con más eficiencia, con verdadera inclusión, y con la construcción de una sociedad en la que sea cierto en un eslogan que nadie se quede atrás. Sabemos que eso es muy fácil decirlo, pero es muy complejo hacerlo, y la acción, la labor y el compromiso de cada persona, en cada comunidad, por remota que esté, de cada familia, de cada institución, de cada país, de cada región, de cada organismo internacional, va a ser vital, porque si no, como lo decía el secretario general de las Naciones Unidas desde el año pasado, el mundo está al borde del abismo, y ahora estamos más cerca del abismo en muchas cosas, pero también tenemos grandes oportunidades. Por tanto, tenemos que aprovechar las oportunidades para salvar a la humanidad y para salvar al planeta mismo, y enrumbarnos hacia una nueva y mejor sociedad para todos y todas. Estos son unos breves comentarios, pero una vez más, debemos de tener cuidado que la educación y los intereses no se muevan en la dirección de ensanchar unas inaceptables brechas que ya existían, sino de revertir esas condiciones ambientales, económicas y sociales para la construcción de una nueva y mejor sociedad. Y para eso necesariamente hay que transformar la educación, que está en crisis, pero la crisis hay que verla como una oportunidad para avanzar, para construir, para prosperar y para mejorar. Un abrazo para todas y todas, y siempre un extraordinario gusto saludarles en nombre y representación de Kairos, al cual los que hoy no son miembros pueden considerarse miembros si compartimos esa visión de educación y esa visión de sociedad. Adelante.